Hola, chicuelos y chicuelas, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veáis la sesión, ¿vale? Como esto es atemporal, atemporal, a prefijo, que significa sin, temporal de tiempo, sin tiempo. ¿Veis cómo los prefijos dan mucho significado? Bueno, que esto no entra en estas unidades. Hoy, hoy vamos a hacer el típico repaso, porque ya hemos terminado las unidades 3 y 4, pues vamos a hacer el repasito de esas unidades 3 y 4, por si acaso pusieran un control, prueba, examen, como queráis llamarlo, de estas dos unidades. Es lo que se suele hacer, cada dos unidades se pone un control. Hombre, yo os creo lo suficientemente inteligentes como para que si en el instituto, por lo que sea, dicen, pues vamos a hacer un examen de la lección 1 y luego de la 2 y 3. Chicuelos y chicuelas, pues veis el resumen de la 1 y 2 prestando especial atención a la 2 y de la 3 y 4 prestando especial atención a la 3. Como además luego en los comentarios pongo todos los enlaces a los esquemas que os muestro aquí y lo pongo por unidades, enlaces a los esquemas de la unidad 3, enlaces a los esquemas de la unidad 4, pues ya sabéis vosotros a qué unidad debéis prestar más atención. Pero bueno, no me enrollo más y empezamos. Esquemas de unidad 3 y unidad 4. El primero es este. Sabéis que cada unidad como mínimo tiene dos esquemas porque tiene como dos apartados. El primero se refiere casi siempre a comunicación o a lengua y el segundo se refiere a lengua o literatura. Más luego las páginas de consolidación y síntesis, de evaluación de competencias, de ortografía. Pero aquí nos centramos en los contenidos. Vamos a ver. En cuanto a modalidades textuales, lo más lógico es que os pongan un texto y tengáis que saber a qué modalidad pertenece. Porque, bueno, hay profesores y profesoras que les gusta mucho lo teórico y a lo mejor os dicen, describe en qué consiste la narración o no sé, qué tipos de descripción hay. También yo eso lo considero mucho más teórico y a mí me gusta más que sea práctico, es decir, si os pongo un texto que sepáis que es narración, descripción, exposición, argumentación o diálogo. Bueno, pues vamos a ver. Narración, la palabra te lo indica, narrar, te cuentan historias, tiene un principio, tiene un final, tiene personajes y hay algo que ocurre, que pasa. No voy a incidir más porque no entra en estas unidades, simplemente sí que tiene una estructura que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Por si acaso os lo pone en un texto que lo podáis ver. Planteamiento que suele ser el principio de la historia que, como dice la palabra, te plantea, te presenta los personajes, el lugar donde ocurre, la época. Luego viene el nudo, que es donde ocurren conflictos, por eso se dice nudo, porque es como si luego tuvieras que deshacerlo, pues sí, ocurren cosas buenas o cosas malas, una boda, un matrimonio, tienen hijos, un robo, un secuestro. Y luego es el desenlace, que es el final, cómo se resuelven esos conflictos, que también puede ser para bien o para mal, que todo acabe bien o que algo acabe mal. Y suele ser el final de la narración, lógicamente. Bueno, pues eso es la narración. La descripción, como la propia palabra lo dice, describe, te dice cómo es una cosa, cómo es una persona, cómo es un lugar. Aquí no viene, pero que sepáis que si es de un lugar, hay un prefijo que es topo. Y eso también, el topógrafo es la persona que estudia los diferentes niveles y desniveles de los lugares, de las zonas. Entonces, un topógrafo es una persona de esas, ¿no? Que estudia los lugares, el terreno. Pues la topografía es la descripción que se va a referir siempre a un lugar, sea un bosque, sea una ciudad, pero es un lugar. Y ahora, para personas sí tenemos bastantes. A vosotros os entran solo estas tres. Lo digo por si vais con poco tiempo, solo estas tres, ¿vale? Lo que sí tiene que diferenciar es una prosopografía de una etopeya, de un retrato. ¿Cómo? Muy fácil. Si te ponen un ejemplo en el que solo hablan del físico, es decir, de lo que tú verías en una persona, de lo que ves, si tiene los ojos de tal color, el pelo moreno rubio, si es alto, si es bajo, grueso, delgado, la ropa que lleva. Todo eso habla del físico y es una prosopografía. Una palabra rarita, sí es verdad, pero bueno, hay que aprendérsela.
Luego está la etopeya, con T de Toledo, ¿eh? Lo digo porque hay otra otra palabra que es epopeya, con P de Pamplona, aquí, epopeya, pero eso es un subtipo de la narración. Así que olvidaos, ya veremos los tipos de narración que hay, mitos, leyendas, fábulas, pero eso ya lo veremos más adelante. Aquí es etopeya con T y es cuando describimos lo que no vemos, lo que sentimos, el carácter, si es amable, si es simpático, si es desagradable, si es miedoso. ¿Vale? Entonces, aquí es lo que vemos, el físico, aquí es lo que creemos o sentimos de esa persona, cómo creemos que es. Y claro, el retrato es cuando junta las dos cosas. El retrato es como más completo, que es como se debería hacer una descripción, ¿no? Hablar del físico, decir si es alto o bajo, delgado, tal pelo, tal color, y además es muy amable, muy sincero, es bondadoso, es solidario. Eso es físico y carácter, retrato. Las otras ya he dicho que no haría falta, pero bueno, las tocamos por encima. Si dice autorretrato, el prefijo auto es de uno mismo. Una autobiografía es que os cuento mi vida. Pues un autorretrato es hacerse un retrato, es decir, físico y carácter, las dos, de uno mismo. Si en el cole te dicen, o en el insti, perdón, que sois muy mayorcitos ya, si en el instituto te dicen, haz un autorretrato de alguien de la clase, por favor, tenéis que ser de vosotros. No podéis decir, pues mi compañero Juan, o decir, hola, yo soy Juan. No, si no eres Juan, no. Haz un autorretrato, es descríbete a ti mismo, a nadie más. Y luego la caricatura, que como me imagino que vosotros pensáis en la caricatura de dibujo, que es la caricatura literaria, que es esta, es más o menos igual, es exagerando algunos rasgos físicos. Puede ser una caricatura positiva, exagerando rasgos positivos, unos ojazos grandes como la luna, o puede ser una caricatura negativa, exagerando rasgos negativos, unas orejas tan grandes que no cabía por callejones estrechos o algo así, ¿vale? Bueno, y esa es la descripción. Aprovecho para deciros que hay veces que mezclan las dos, narración y descripción. Lo que pasa es que siempre va a haber una más que otra. Por ejemplo, si yo digo que un chico llegó al instituto y ese chico era nuevo, entró en la clase, se sentó en una silla, estaba un poco marginado, estoy contando una historia, ¿verdad? Pero luego ahí en medio puedo decir, y ese chico es rubio, es alto, moreno, parece muy agradable, carácter. Estoy mezclando. ¿Por qué? Porque la descripción muchas veces no va sola. Yo espero que si os hacen una prueba, un examen, un control para saber tipos de descripción, solo te van a poner descripción, no te van a mezclar la descripción con una narración. Entonces, narración, contar historias, descripción, decir cómo es alguien, algo o un sitio. Si es un sitio, topografía. Si habla solo del físico, prosopografía. Si habla del carácter, de cómo es de agradable, desagradable, tal, etopeya. Y si mezcla las dos, que es lo que se debe hacer, retrato. Vamos al datos de abajo. Exposición, como la propia palabra indica, es exponer, hablar sobre un tema determinado. Podéis hacer una exposición sobre el tabaco, una exposición sobre la igualdad sexual, una exposición sobre el racismo, cosas así. Y vais a hablar de ese tema. Es coger el tema y liaros a hablar sobre ese tema, que sí que va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vais a decir, vais a presentar el tema, por ejemplo, si es el racismo, vais a hablar del racismo, desde cuándo existe, y luego vais a hablar ya en el desarrollo un poquito vais a profundizar en el tema, hablar de las características de ese tema, del racismo, de en qué lugares se produce, etcétera, etcétera, de los distintos tipos, y luego una conclusión. Cuidado que en la conclusión no podéis poner cosas a favor o en contra. ¿Por qué? Porque os vais a la argumentación. Es la única diferencia que hay entre exposición y argumentación. Los dos te hablan de un tema, los dos. Pero la argumentación, esta, que es femenino, es la que te va a poner, escribir cosas a favor y cosas en contra. Que por eso se llama argumentación, porque son argumentos a favor
o razones a favor y argumentos en contra. Es decir, si yo aquí en exposición estoy hablando del tabaco y digo en qué siglo, en qué año se produjo, de dónde se extraía, cómo se produce, las características que tiene, los componentes, estoy exponiendo. Pero en cuanto luego meto otro apartadito que digo efectos negativos del tabaco, pues ya estoy argumentando cosas negativas. Porque la argumentación puede ser siempre a favor, decir solo cosas positivas, siempre en contra, decir cosas negativas, y la verdadera argumentación es decir cosas a favor y cosas en contra, un poquito de cada. Entonces, si os dan un texto y os dicen de qué modalidad textual es, y empezáis a leer y hablan de, por ejemplo, de la televisión, de en qué año surgió la televisión, que primero era en blanco y negro, luego se hizo a color, primero solo había una cadena, luego ya fueron más canales apareciendo. Dice, si acaba ahí, es exposición. Ahora, si luego te dice, la televisión ha tenido muchos efectos positivos en la humanidad porque nos ha dado cultura, porque ha desarrollado tal, pero también tiene efectos negativos. Pues ya estamos en la argumentación, chicuelos y chicuelas. Si habla de un tema nada más sin dar opinión, exposición. En cuanto ya dice cosas a favor o en contra, argumentación. ¿Vale? Y por último el diálogo, facilísimo de ver el diálogo, porque es cuando habla, cuando hay una conversación entre personas, donde puede aparecer en textos teatrales. En los textos teatrales suele aparecer con el nombre del personaje. Por ejemplo, abuelo, dos puntos. Hola María, ¿sabes dónde están los niños? María, dos puntos. Sí, los acabo de ver en el jardín. Luego no vamos a hablar de las acotaciones y demás en los textos teatrales, que eso es otra cosa que ya veremos. Pero sí que tenéis que saber que un diálogo en los textos teatrales va a ser por medio del nombre del personaje. Y en los textos narrativos, porque también se pueden mezclar, narración y diálogo, incluso narración, descripción y diálogo. Este chico, ¿os acordáis que iba al instituto, que se llamaba fulanito, que se sentó en una silla, que estaba marginado y era rubio, era bueno, era no sé qué? Lo puedo venir aquí. Nos dijo... Y entonces, cuando es en una narración, ya no se pone el nombre, se pone una raya. En los textos narrativos, una raya. Y se utilizan verbos, como diciendo, nos dijo, dos puntos. Hola, compañeros, ¿os importa que me siente con vosotros? Y nosotros respondimos, usando esos verbos, raya. No, nada de eso, siéntate cuando quieras. En los textos narrativos se usa la raya y ciertos verbos como dijo, contestó, preguntó. Y luego, bueno, luego tenemos el cómic, que por supuesto el cómic también tiene diálogo y lo usan a base de los bocadillos o globos. Vosotros en un TV o en un cómic, ¿sabéis? Siempre están hablando varias personas y nos utilizan eso que hemos dicho. Ni el nombre ni la raya. Utilizan los globos con una flechita dirigida o un piquito hacia la persona que habla. Bueno, y estos son todos los tipos de modalidades textuales. Pasamos al siguiente esquema. El adjetivo. Bueno, adjetivo, como hemos visto la descripción, es muy fácil porque el adjetivo es el que se usa más para hacer descripciones. ¿Por qué? Porque es el que te dice cómo es o cómo está. Cualquier palabra que te diga cómo es o cómo está, una persona, un sitio, un tal, es un adjetivo. ¿Cómo es esta mesa? Blanca, cuadrada, bonita, alta, baja. ¿Cómo es este chico? Simpático, agradable, desagradable. ¿Cómo es esta ciudad? Bulliciosa, toma ya, vaya adjetivo, grande, pequeña, estructurada. Todo eso que te responde son adjetivos. Eso es lo primero que tenéis que pensar. Porque si os ponen un texto y os dicen extraer los adjetivos, mira las palabras que te dicen cómo es algo. Y además siempre va a ir con el sustantivo. Siempre acompaña el sustantivo en el mismo género y número. Si he dicho ciudad, voy a decir bonita, pequeña. ¿Por qué? Porque ciudad es femenino singular. La ciudad, ¿no? Pues todos los adjetivos que le ponga va a ser femenino singular. Pequeña, bonita. Y siempre, ya digo, siempre van con un sustantivo al que acompañan en el mismo género y número y te dicen cómo es o cómo está. Si hemos dicho que va a ir en el mismo género y número, pues tiene los mismos que el sustantivo, masculino y femenino. Masculino cuando va con un sustantivo masculino, que se le puede poner el, un, el chico listo, el chico guapo, un chico listo, un chico guapo. Femenino cuando es la o una, la chica lista, la chica guapa, una chica lista, una chica guapa.
El número, singular o plural. Singular cuando es solo una cosa o una persona, plural cuando son varios. Y se les pone delante del sustantivo al que acompaña los o unos. Los chicos, perdón, singular, el chico listo, la chica guapa. En plural, los chicos guapos, las chicas listas, los, unos. Singular, el, la, un, una. Plural, los, las, unos, unas. Muy fácil de ver. Masculino, femenino, singular y plural es facilísimo. Vamos con lo que es ligeramente más complicado, el grado. Ya cuando estamos hablando de grado, el poner un grado es decir cosas sobre si es muy bueno, poco bueno, bastante bueno, ¿no? Pues vamos a ver los grados que hay. Hay tres: positivo, comparativo, superlativo. El positivo es simplemente decir que tiene esa característica. Es decir, esta mesa es blanca, esta mesa es cuadrada, esta mesa es bonita. En cuanto decimos una característica va a ser positivo, no tiene por qué ser algo bueno, no existe el grado negativo. Si yo digo que la mesa es fea, también es positivo, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, que muchas veces que falláis. Positivo simplemente es decir cómo es o cómo está, sin graduarla, sin decir si mucho o si poco, no. Es listo, es guapo, es blanco, es delgado, es... Ahora, si lo comparamos una cosa con otra, ya es el comparativo. Y claro, a la hora de compararlo puede ser de superioridad, poniendo el más delante. Es más listo que, es más guapo que, es más rápido que. De igualdad, poniendo tan como o igual de que. Igual de guapa que o tan guapa como. Igual de listo que, tan listo como. Y así. Y luego de inferioridad, que es con el adverbio menos. Menos listo que, menos guapa que, menos estudioso que. Mucho cuidado, que hay veces que confundís este de superioridad con uno que vamos a ver ahora luego abajo. Luego os digo cómo se diferencian. Pero acordaos, superioridad más que, más que, más que. Lo he dicho 3 veces, para que se os quede grabado. Igualdad, tan como, o igual de que no lo ponemos. Inferioridad, menos que, menos que, menos que. Ya se os ha quedado seguro. Y luego el superlativo, que el prefijo te lo dice, es súper, ya no puede ser más. Y entonces tenemos uno que se llama absoluto, y es poniendo muy delante o acabándolo en ísimo, ísima. Muy guapo, guapísimo. Muy listo, listísimo. Ese es el absoluto, ¿vale? A ver, que sí que es verdad que en vez de muy listo podríamos decir súper listo, hiper listo, mega listo. Vale, pero son palabras o prefijos poco cultos. Vamos a usar el muy, ¿vale? Y luego hay algunos raritos, que aquí no viene, pero lo dije en la sesión, que no acaban en ísimo, acaban en érrimo. Fijaos qué raro, ¿verdad? Por ejemplo, de pobre no digáis pobrísimo, que no existe, es paupérrimo. De célebre no es celebrísimo, que es una persona famosa, es celebérrima. Pero vamos, son 3 o 4, celebérrimo, paupérrimo, acérrimo y no sé si alguno más. Muy poquitos, así que vosotros quedaos con muy y con ísimo. Y por último, relativo. ¿Por qué se llama relativo? Pues por eso, porque a lo mejor es el más listo de un sitio, de la clase, pero no del cole entero, del instituto. Entonces por eso es relativo. Y se usa, a ver si se quita un poquito lo de abajo, lo dejo para... Y no muevo el cursor para que lo veáis. Ahora, la más lista de, o el más listo de, el menos guapo de, o la menos guapa de. Tened cuidado, no lo confundáis con este, que es con el que lo confundís. Si digo el más listo solo, Juan es el más listo. No lo estoy comparando. Si digo es el más listo, es relativo. Incluso si digo es el más listo de la clase, es relativo. Para que sea de comparativo, de superioridad, hay que usar el que. Más listo que. Más listo que va a ser superioridad. Más listo de, o más listo solo, es superlativo relativo. ¿Vale? Es en lo único que soléis tener fallitos. Otro esquema visto. Vamos con el tercero. Son 4 nada más. Bueno, este tiene varias diapositivas, pero las hacemos rápida. ¿Por qué? Porque este está claro que es como una introducción. ¿Por qué? Porque luego vamos a hablar de estos textos y de alguno de aquí. Pero bueno, estos recordatorios, saber que hay varios géneros discursivos,
tipos de textos también, aparte de los que hemos visto antes, otra tipología distinta, que son de ámbito personal, los que hacéis vosotros a diario porque os apetece personalmente, una carta, un correo electrónico, un diario. Los textos del ámbito educativo, que son los que hacéis en el instituto, un resumen, un esquema, leer el libro de texto. Estos de ámbito social, es decir, en la sociedad, para daros a conocer en la sociedad o para conocer a grupos sociales. Hay textos administrativos, que vimos que eso es más bien de gente adulta, porque es pues solicitar cosas al ayuntamiento, al instituto y demás. Textos del ámbito profesional, que también suele ser de personas mayores, profesionales para pedir trabajo, para solicitar trabajo, para hablar de trabajo, y vosotros todavía no trabajáis, o no deberíais, que no tenéis edad. Y los textos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios de masas, que eran de mucha gente, televisión, prensa, radio. Y luego tenemos los textos literarios, que eso no los vamos a tocar porque los vamos a ver más detenidamente en posteriores unidades. Bueno, dentro de estos textos vamos a unos de ámbito social. La prensa, acordad que hemos dicho la televisión, la radio, la prensa. Primero, ¿qué es? Pues es un medio de comunicación que difunde mensajes de forma periódica. Por eso también se les llama los periódicos. Voy a comprar un periódico, voy a leer el periódico. Periódico que es con un tiempo determinado, es decir, cada día, que sería incluso diario, se les llama, cada 2 días, cada semana, cada mes, cada año. Eso es de forma periódica. Y tenemos dos tipos, prensa especializada, si es especializada es con temas concretos. Me voy a comprar una revista especializada en motos, me voy a comprar una revista especializada en maquillaje, un tema concreto. Y luego la no especializada, que como es de información general, pues se divide en secciones. La no especializada, secciones. Opinión nacional, internacional, dependiendo de qué hablen o de qué den noticias. Opinión, pues sobre opinión de la gente, de los del periódico, en cuanto a varias noticias. Nacional, te hablan de cosas que han ocurrido en España. Internacional, en el mundo y cosas así. Y luego, dentro de estas secciones y de esta prensa, tenemos distintos géneros. Los hay que dan solo información, que es la noticia, o deberían dar solo información, noticia. Y una noticia siempre tiene 3 partes. Un titular, que viene en negrita, en letras más grandes, muy cortito, en la primera línea. Una entrada o entradilla, que suelen ser 2 o 3 líneas debajo del título, que es una especie de resumen. Y el cuerpo de la noticia, que el cuerpo de la noticia es cuando te cuentan todo. Y ya dijimos que hay una norma que llaman, que es de las 6 W, 6 preguntas, para que sea una buena noticia. Sabiendo que la W lo dice por las preguntas en inglés. What, who, how, where, when, why, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Tiene que responder a esas preguntas para que sea una noticia completa y buena. Y solo dar información, no dar opinión, porque para dar opinión tenemos estos, la editorial, carta al director o columna. Son apartados de un periódico, de una prensa, que sí dan opinión. ¿Vale? Carta al director, por ejemplo, la gente que quiere escribe cartas al director y las que les gustan al director o al periódico las publican. Y luego los tenemos mixtos, es decir, que dan información y opinión, las dos cosas. De información solo, noticia, acordaos, y tiene estas 3 partes muy diferenciadas. De opinión solo, la editorial, la carta al director, la columna, que como bien dice es como una especie de resumen de opinión de personas, de lo que opinan de una noticia, de otra, de algo que ha pasado. Y los hay mixtos. Está la entrevista, que es cuando haces preguntas a alguien famoso y te responde. Eso es una entrevista, preguntas y respuestas. Una crónica y un reportaje. Diferencia entre crónica y reportaje, por si lo ponen, la crónica suele ser como más puntual, de hechos puntuales que han ocurrido y no hace mucho. Ayer pasó esto y te hacen una crónica. Es un poco más extensa que una noticia y además dando opinión. Y luego el reportaje sí es más extenso, puede ocupar hasta un par de páginas y todo o más, porque profundiza más y te habla de un tema que ha ocurrido más a lo largo del tiempo. Puse el ejemplo en la sesión online, que la crónica la podía hacer a lo mejor del robo al Museo del Louvre, que ha pasado hace poco, y sin embargo el reportaje pues también tendría que ver los diferentes robos que han sucedido o extenderse un poquito más, que no sea de un hecho puntual, sino algo más
que haya ocurrido durante más tiempo. Tenemos luego los textos de ámbito social, que aunque hayamos dicho que es para más mayores, pues los tocamos un poquito. Las instrucciones y normas y son distintos, ¿eh? Instrucciones está claro que es para saber hacer algo. No sé, un robot de cocina, pues tendrás que mirarlo. Punto número 1, tecla on. Punto número 2, introduce tal cosa dentro. Eso son instrucciones. Y normas, no, normas son leyes. Normas es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Textos prescriptivos que se llaman. Las leyes, los códigos de circulación, las normas de cualquier juego, incluso deportivo. Y también tenemos estos, que es una especie de mezcla, textos de ámbito social, redes sociales, pero también personal. Bueno, pues las redes sociales, acordaos que son comunidades interactivas. ¿Por qué? Porque interaccionas, tú escribes cosas, das información, recoges información en plataformas digitales. Plataformas nos referimos a ¿dónde? En Instagram, en TikTok, todo eso son plataformas. Y de aquí destacamos dos cuestiones, la veracidad y la privacidad. Tenéis que tener cuidado y intentar reconocer o averiguar si es verdad lo que lees o no, porque, a ver, una noticia, lo que hemos hablado antes, en prensa sí que va a ser verdad, lo más lógico, pero una noticia que te llega por Instagram, por TikTok, de una persona que no está cualificada, que no es un periódico, que no es un medio fiable, no os lo creáis, que la inteligencia artificial puede hacer que tu padre salga y te diga que no te quiere. Y es mentira, los padres nos quieren más que nadie, eso tenerlo en la cabeza. Más que vuestros amigos, más que nadie, está claro. Pero tenéis que tener cuidado y cualquier noticia, cualquier cosa que recibáis por Instagram o por TikTok, no os la creáis a no ser que las veáis luego en otros medios más sólidos, más fiables. Y luego hay que tener mucho cuidado con la privacidad, no dañar a nadie, no ir en contra de la privacidad de nadie, no enviar ni mensajes ni fotos que no nos permitan los actores o los personajes y sobre todo que no les dañe, por favor. Para esto hay unas normas que se llaman etiqueta, normas de internet, normas de comportamiento y son todas estas que estoy diciendo. No envíes imágenes de personas de las que no tienes permiso, no envíes mensajes a horas que pueden molestar, no envíes mensajes que puedan hacer daño a otras personas, todas esas, hay muchas normas de comportamiento. Y luego en cuanto al correo, pues, a ver, que el correo es mandar mensajes. Una persona manda un mensaje con información a otra persona. Vemos dos tipos de cartas, las personales y las de solicitud, o vamos a decir administrativas. Y tienen siempre la misma estructura, las mismas partes. Las dos, bueno, en las dos incluso arriba a la derecha se puede poner el lugar y la fecha, que eso no viene aquí, porque no se considera obligatorio, pero bueno, que sepáis que hay veces que aparece. Pero lo que sí es obligatorio es el encabezamiento, y es como fórmula de saludo. En las cartas personales, pues querido amigo, querida prima. En las cartas más formales, acordaos de coloquial, formal, más formales, más de empresas, más de estimado señor, estimada señora, esas son las fórmulas de saludo del encabezamiento. Luego tenemos el cuerpo, lógicamente, que es donde informamos de todo lo que queramos. En las personales lo hacemos por párrafos, como escribiéramos una redacción, un mensaje a nuestro amigo. Sin embargo, en las de solicitud se llama como dos párrafos, uno que es expone y otro solicita. Expone, que lo utiliza para dar como las razones. Dado que me voy a trasladar de domicilio, solicito que mis datos sean modificados. Siempre hay un expone y un solicita. Y por último, igual que el encabezamiento era la fórmula de saludo, la despedida, la fórmula de despedida, que en las personales es un abrazo, un beso, te quiero, y en las de solicitud o de estas más formales a empresas, al ayuntamiento, pues se suele poner atentamente y firmar. Ya hemos visto todos los textos y ya nos queda por último los determinantes. Los determinantes, lo primero y lo más importante es que tenéis que saber que siempre, siempre, siempre acompañan a un sustantivo. Siempre, nunca van a estar solos.
Para que sea un determinante tienen que tener un sustantivo o al ladito o casi al lado, porque puedes poner en medio otra palabra. Es decir, si yo digo el hombre, está claro que ese él es un determinante y acompaña el sustantivo hombre, pero también podía poner en medio el pobre hombre, poner un adjetivo, sí. Pero que sepáis que siempre, siempre va a estar con un sustantivo o al ladito, que es lo normal, o muy, muy, muy cerca, con una palabra en medio. Tipos de determinante. Están los artículos. Artículos que los llamamos determinados, a los que más o menos usamos cuando ya conocemos a alguien, el, la, los, las. Repito, cuando vayan con un sustantivo, el chico, el niño, la moto, pero nunca el corre, porque va con un verbo, la vi, porque va con un verbo. Cualquiera de estos, cuando van con un sustantivo, son determinantes. Y los indeterminados, una, unos, unas, que en vuestro libro, por cierto, os ponen los indeterminados aquí, en los indefinidos. Y además a los indefinidos los llama cuantificadores, porque también se llaman así, ¿eh? Indefinidos era antes, ahora en la nueva gramática son cuantificadores. Una, unos, unas, a mí me gusta llamarlo artículo, por eso lo pongo aquí, y a la mayoría de profesores y profesoras, pero también, como dice el libro, podían ser tomados como indefinidos o cuantificadores. Bueno, los contactos prácticamente no los vemos, se llaman contactos porque son la unión de dos palabras, preposición y determinante, y se escriben juntos, al y del, por eso se llaman contactos. Posesivos te indican posesión de quién son las cosas. Puede ser de un poseedor, mi, tú, su, también acordados, mis, tus, sus. Mi coche, tu coche, su coche. Es de una sola persona. Mis coches, tus coches, sus coches, aunque sea en plural, es de una persona. Si yo digo mis coches, son todos míos. Que solo tengo uno, pero bueno. Y de varios poseedores, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su, sus. Nuestros, vuestras. ¿Cómo diferenciamos este su de este que no está puesto, pero debería estar? Por el contexto, por el mensaje. Juan ha llegado a mi casa. Su padre... Ese su padre está claro que es solo de Juan, de una persona. Juan y María están en el instituto. Su clase, ese su, como son de Juan y de María, es de varios poseedores. Hay que mirar el contexto. Demostrativos, se llaman demostrativos porque te demuestran algo. ¿El qué? La distancia. Si están muy cerca usamos este, ese, esta, estos, estas. Si están en una distancia media, ese, esa, esos, esas. Y si están lejos, aquel. Vosotros pensadlo. Si tenéis un boli en vuestra mesa, este boli. En la del compañero, ese boli. En la del último compañero, aquel boli. A ver, son muchos, sí, pero aprendiendo este, ese, aquel, ya está. Porque luego es femenino y plural, si tú te acuerdas, este, ese, aquel, pues ya sabes que esta es aquella, estos, esos, aquellos y estas, esas, aquellas. Numerales, que en vuestro libro solo vienen cardinales y ordinales. Perfecto. Ordinales, ordinales, orden. Te lo dice la palabra que muchas veces dudáis. Ay, ¿cuál era ordinal? Ordinales, orden. Piensa en una carrera de coches, en cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. Esos son los que establecen un orden. Y luego cardinales, los números en sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os recuerdo que había otros que en vuestro libro no vienen y si no os lo pide el profesor o profesora os olvidéis, pero eran múltiplos, doble, triple, cuádruple, y partitivos, mitad, un cuarto, un séptimo, y todo lo que acaba en avo, 16avo, 50avo, bueno, todo menos esto, que octavo establece un orden. Llegó el octavo, sí que es verdad. Bueno, pues aquí, si decís 16avo, 53avo, que sepáis que no establece un orden, no, establece una parte. Interrogativos y exclamativos, muy bien, son todos los mismos, qué, cuánto, cuál. ¿Por qué tachado quién? Porque quién nunca va a poder ir con un sustantivo. ¿Quién niño? ¿Quién coche? Nada, este está mal puesto aquí. Este nunca va a ser un determinante, siempre va a ser un pronombre. Este nunca va a ser un determinante porque no lo podéis poner con un sustantivo. O sea que para que sea determinante tiene que ser ¿qué coche? ¿Cuánto dinero? Si yo digo ¿qué quieres? Nunca digáis que ese qué es determinante, no. Recuerdo por no sé si cuarta, quinta, enésima vez. Siempre van a ir con un sustantivo. ¿Qué coche te gusta más? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Pero siempre, siempre con un sustantivo. Y por último, los indefinidos.
o cuantificadores, que las dos palabras también porque cuantifican, te dicen cuántos hay, cuántos vienen, pero no te lo definen del todo. Si yo digo a mi cumpleaños vienen 7 compañeros, 7, está claro que es numeral cardinal. Ahora, si yo digo vienen bastantes, no te digo el número exacto, y eso es el indefinido o cuantificador. Vienen algunos, pocos, bastantes, siempre que acompañen a un sustantivo. Vienen algunos compañeros, vienen bastantes chicos, vienen demasiados enemigos, ¿no? Siempre que acompañen a un sustantivo. Por eso hay que tener cuidado y no confundirlos con los adverbios. Si yo digo he comido mucho, no es un determinante. Es un adverbio de cantidad que los confundís. Ahora, si digo he comido mucho pescado, ya sí, porque ese mucho acompaña al sustantivo pescado. Es lo que tenéis que tener siempre en mente. Los determinantes siempre acompañan al nombre. Siempre. Bueno, pues ya está. Hemos acabado el repaso de la unidad 3 y de la unidad 4. Espero que os sirvan de gran ayuda, aunque como siempre digo, no os quedéis en el repaso, mirad las sesiones online una por una, que además resolvemos ejercicios y tareas, y entonces te ayuda a decir, sí, sé hacerlo, no sé hacerlo. Esto es por si acaso una vez en la vida se os ha olvidado y tenéis que mirarlo rápido, solo os queda una hora. Bueno, pero de verdad no se puede dejar todo para última hora. Tenéis que hacerlo, pues eso, 3, 4 días antes del examen, irlo viendo despacio para que en el último día solo sea el repaso, incluso este o por vuestra cuenta, pero que lo hayáis visto antes con más detenimiento y con más estudio. Nada más. Hasta la próxima.